Okay. Problemas técnicos. Bueno, les damos la bienvenida hoy para que eh, podamos disfrutar de la parte de urología que quedó pendiente después del apagón y que hoy pues estamos acá para continuar nuestra labor de las jornadas y también deseo invitarlos a la última sesión de jornadas de mañana jueves, en donde tendremos realmente una serie de temas de oftalmología, de odontología, de cirugía plástica, de gastroenterología, un, un programa sumamente variado y a lo que queremos que realmente nos acompañen desde el punto de vista del comité científico y de la sociedad médica que nos ha dado tanto apoyo, queremos agradecerlo muchísimo. Me voy a permitir eh, presentarles al doctor Carlos Rodríguez, quien ha sido nuestro cirujano de trasplante renal y quien es un experto, como ustedes pueden ver, en urología avanzada, cirugía robótica, y nuestro cirujano de trasplante renal, que ya ha hecho unos cuantos realmente. Con ustedes les dejo al doctor Carlos Rodríguez en su alocución. Gracias. Gracias por la invitación. Me pidieron que hablara de las actualizaciones de lo que hacemos en trasplante renal y realmente lo que hemos actualizado y hemos innovado es en la parte de la paroscopia. El trasplante renal es una técnica estándar que seguimos haciendo prácticamente igual desde hace 40 años, pero hay una serie de innovaciones quirúrgicas más referentes a la cirugía mínimamente invasiva que beneficia al donante y beneficia al receptor también. Nosotros trabajamos un programa con el modelo de la Europa continental, donde estamos divididos las funciones entre los urólogos, cirujanos de trasplante y los nefrólogos. Hay muchas innovaciones médicas en el manejo de la inmunosupresión, de la inducción de drogas, pero como no me compete a mí, no voy a hablar de lo que no me compete. Vamos a hablar de entonces de qué hemos innovado en la paroscopia. Ahora no avanza. Ajá. Bueno, vamos a hablar primero del donante. El donante, el programa de Policlínica Metropolitana desde sus inicios en el año 2000, prácticamente su programa ha sido básicamente de trasplante de cadáver y en el caso de trasplante de vivo a vivo, haciendo la nefrectomía laparoscópica, que es el estándar en el mundo moderno. Y eso nos permite, vamos a decir, retirar por 3 puertos el riñón del donante. Preferimos generalmente el riñón izquierdo, por eso está marcado. Y extraemos el riñón con una porción de 2/3 partes del uréter proximal a través de una pequeña incisión suprapúbica parecida al Alfan Steel y lo implantamos en la fosa ilíaca derecha en una posición extraperitoneal y hacemos las anastomosis vasculares a los vasos ilíacos externos o primitivos y el reimplante ureteral con varias técnicas, pero lo más común es la técnica extravesical que se llama Leach-Gregoire. Es un procedimiento electivo. Desde el año 2007, 2017 es el único, vamos a decir, alternativa de trasplante que tenemos en Venezuela por el cierre del sistema de procura de órganos y tejidos que nos ha impedido seguir ofreciendo trasplante de cadáver. Entonces, la opción que tenemos disponible es el trasplante de vivo a vivo, tanto en los centros privados como públicos. Y bueno, tiene una serie de ventajas. Los resultados son superiores en una, vamos a decir, en lo que es la sobrevida del injerto y la sobrevida del receptor a 5 años por encima del trasplante cadavérico. Es un procedimiento electivo. El órgano, al evitar la isquemia fría prolongada y todos los problemas relacionados con la muerte cerebral del donante cadavérico, tiene mejor función y nos dura más tiempo la función. Es una ventaja ofrecer el programa de vivo a vivo, incluso cuando hay programa cadavérico, porque disminuye el tiempo de espera para los que están esperando también cadáver.
Hay una inducción controlada de la inmunosupresión preoperatoria, ya que es un procedimiento electivo, y nos permite ofrecer protocolos de sensibilización en pacientes que ya tienen anticuerpos preformados y la posibilidad de ofrecer el trasplante renal preventivo, pacientes que aún no tienen indicación de hemodiálisis, pero que en un estadio 4 podemos ya ofrecerles el trasplante y evitar que entren a hemodiálisis, que es algo que usamos estándar. En el estudio del donante es bastante sencillo. Después de pasar un examen físico y verificar la compatibilidad de tipiaje sanguíneo, hacemos un laboratorio general con un funcionalismo renal, un ecosonograma abdominopélvico que nos vamos a decir, permita saber que los riñones están en su sitio y que lo demás está básico. Entonces pasamos al angiotac. Y la angiotac, gracias al desarrollo de la radiología de nuestra clínica, nos permite saber con precisión la anatomía del donante, de manera de poder escoger el mejor órgano, protegiendo al donante y ofreciéndole lo mejor al receptor. Aquí vemos alternativas, por ejemplo, en el lado izquierdo suyo de una polar izquierda. En el riñón izquierdo hay una polar superior izquierda que es de buen calibre. Ahí hubiéramos escogido el riñón izquierdo. Sin embargo, en el lado derecho de la pantalla hay un riñón izquierdo que tiene una polar inferior muy fina, que es la que irriga, además del polo inferior, el uréter, y en ese caso tendríamos que escoger el riñón derecho con una arteria grande y apropiada. Todas esas decisiones lo podemos hacer sin hacer una arteriografía por cateterismo gracias a los desarrollos de la tomografía angiográfica. Aquí vemos otras anatomías complejas y bueno, en el caso del lado izquierdo, escogeríamos el riñón izquierdo con esas dos arterias, pero en el caso de la tomografía del lado derecho, preferiríamos escoger otro donante. ¿Me explico? Es común que hagamos nefrectomías izquierdas con dos arterias y las perfundimos. La herida que ven es una herida relativamente pequeña arriba del pubis. Sin embargo, a veces esa herida al donante le duele más que la herida del trasplante en el receptor. ¿Me explico? O sea, es llamativo porque esa herida, incluso ahí pequeña, suele ser a veces más dolorosa que una en el flanco. La cirugía entonces la hacemos a través de 3 portales. Cuando el paciente es delgado podemos usar el ombligo. Si ya tiene un poco más de sobrepeso tenemos que usar la línea pararectal izquierda o derecha. Y bueno, aquí hay una serie de clips para irles describiendo cómo hacemos la cirugía. Vamos a ver si corre. Ajá. La primera parte es la liberación del colon y del vaso. En el lado izquierdo eso es clave. El vaso es un órgano muy friable y es muy fácil lastimar. Entonces, esa parte es crucial. Tenemos en la clínica una serie de instrumentos de sellado y disección, vamos a decir, con ultrasonido, que nos permiten tener toda la tecnología quirúrgica disponible en cirugía laparoscópica. Aquí vemos cómo disecando la vena gonadal llegamos a la vena renal. Ya en la clínica hay más de 140 donantes hechos por vía laparoscópica. En el programa de la Clínica Metropolitana, a nosotros nos ha tocado hacer alrededor de 50. Los otros 100 los hizo el doctor Benchimol en su trayectoria. Y ahí se va desnudando la vena gonadal hasta que nos enseña la vena renal izquierda. Ahí está la vena renal izquierda, con la gonadal. Y ya disecada la vena gonadal, disecado el vaso, el colon, tenemos el acceso al uréter. Y podemos entonces movilizar todo para ir progresivamente teniendo control del uréter. Los vasos se clipan a nivel del cruce del uréter con los vasos ilíacos en la pelvis, permitiendo generalmente tener un uréter excedentario. O sea, generalmente cuando hacemos el reimplante tenemos que seccionar algo del uréter, pero en ocasiones hace falta todo el uréter. Pues siempre es mejor tener más.
Aquí tenemos en el caso de una doble arteria, vemos como la arteria polar inferior está expuesta allí y cómo vamos disecando la vena. Aquella es la vena adrenal que drena la glándula suprarrenal izquierda. Y en este caso vamos a la disección de los pedículos ya arteriales. Vemos como la arteria está, vamos a decir, emergiendo de la aorta hasta el ostium de la aorta. La idea es obtenerla de una forma segura la arteria más larga posible que nos facilite las anastomosis vasculares posteriormente. Y hoy en día usamos este dispositivo de engrapado que se llama TA, que solo engrapa la arteria y no la secciona. Es lo más seguro que se usa hoy en día y nos permite entonces poder acercarnos mucho a la aorta de una forma segura, colocando 4 líneas de grapas vasculares. Aquí ya estamos controlando la vena renal. Y entonces ya la pieza de nefroureterectomía completa se separa y se retira a través de la incisión suprapúbica. También estamos hoy en día ofreciendo cirugía laparoscópica al receptor, pero sobre todo para control y nefrectomías de riñones nativos. Lo hacemos en dos circunstancias. En una situación pretrasplante, generalmente 6 semanas antes de programar un trasplante renal, y generalmente es porque tenga un cuadro de litiasis en los riñones nativos o sospecha de infección con las litiasis o la sospecha de una masa que pueda ser un cáncer renal y que por lo tanto, vamos a decir, contraindicaría el trasplante. Y ahora estamos también ofreciendo nefrectomías laparoscópicas simultáneas al trasplante en el mismo evento, en la poliquistosis autosómica dominante y en el caso de litiasis sin infección. Este es una tomografía de un paciente con riñón poliquístico aquí de Policlínica Metropolitana. Podemos ver el hígado con los múltiples quistes. Podemos ver ya 6 meses después del trasplante la ausencia de los riñones y la presencia del injerto renal.
Este es un pequeño clip de cómo logramos retirar un riñón de 12 kilos, aspirando progresivamente los quistes, disminuyendo el tamaño del riñón, y entonces después lo retiramos a través de la misma incisión por la cual vamos a hacer el trasplante. Es un trabajo de unas 2 horas antes de empezar el trasplante y requiere de tener 2 quirófanos laparoscópicos al mismo tiempo. El quirófano del receptor, que arranca primero con la nefrectomía del riñón poliquístico, en este caso casi siempre es la nefrectomía derecha, de manera tal de poder retirar esta masa renal que impediría hacer el trasplante, mientras que en otro quirófano se va adelantando la nefrectomía del donante también por laparoscopia. Aquí vemos cómo se extrae, espérate, cómo se extrae la pieza. No corre el clip, a ver. Aquí debería correr un video. Bueno, no corrió. Aquí se ve cuando se ha retirado el riñón. Ah, tú puedes desde allá poner abajo, darle un clip, ajá, y darle al play, eso. Este es el receptor y ya reducido el riñón con la aspiración de múltiples quistes, vean el tamaño del riñón. Entonces, la bolsa peritoneal, porque esta es una cirugía transperitoneal, se cierra, se crea el mismo espacio extraperitoneal y luego se hace el trasplante. Así queda, fíjense cómo está la ausencia del riñón y después el injerto renal. Vean el volumen del hígado también. Entonces, muchas veces tenemos que también hacer decorticaciones hepáticas para disminuir el volumen del hígado, porque crea un síndrome compartimental que impide la ventilación adecuada del paciente. Aquí también hay un clip. Hemos reducido hígados hasta de unos 3 litros de volumen de la cantidad de quistes que tienen esta masa. El paciente es como una persona con un embarazo gemelar o de trillizo. Y bueno, agradecen mucho que puedan respirar bien, que puedan dormir bien, que puedan tener calidad de vida, porque es una enfermedad muy limitante. Es una enfermedad autosómica dominante y no, o sea, aunque todos los familiares heredan el gen, la penetrancia del gen es variable. Hay personas que lo desarrollan y otros no, o que lo desarrollan en forma mínima. Aquí está otro evento, vean el tamaño de ese quiste. Lo que ven allá es el epiplón montado sobre uno de los quistes del hígado. Un quiste como de 2 litros. Son personas que casi no pueden comer tampoco, porque no tienen capacidad gástrica. Entonces se decortican y el peritoneo es capaz de absorber todo eso. Y bueno, en el caso de las complicaciones, una posible complicación de la cirugía del injerto renal, del trasplante, es que forme pseudoquistes a nivel de la linfoceles, a nivel de la pelvis, y el mejor tratamiento también es la decorticación o marsupilización laparoscópica. Estamos muy orgullosos de nuestro programa y de que ahora la clínica nos tiene un programa de hemodiálisis externo en el piso 2 que nos permite atraer pacientes de todas partes de Venezuela y ofrecerles soporte dialítico en forma cómoda y ambulatoria. Y bueno, este es nuestro grupo de trasplantes, tanto de hígado como de riñón, que nos reunimos una vez al año y bueno, fotos de nuestros pacientes agradecidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Solo quería hacerte una pregunta, Carlos. Ese
ese paciente trasplantado, le colocaron, ese riñón trasplantado no se enferma con la poliquistosis. Ah, ok. Perfecto. Perdona mi ignorancia quirúrgica. Y no podemos predecir a los pulmones, no podemos predecir cómo va a ser la presentación. Okay. Muchas gracias. Bueno, tengo el inmenso placer de introducir al doctor Nelson Mederos, urólogo de nuestra institución, conocido por todos, quien va a presentar a su hijo, el doctor Arturo Mederos. Nelson, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero también permitirme dar unas palabras de felicitación al comité organizador. Creo que uno de los aspectos importantes que han hecho hincapié es en la famosa familia metropolitana. Y esa idea que la celebro, que médicos de la institución puedan aportar la experiencia que tienen sus hijos, que son médicos que laboran en la clínica metropolitana o en su defecto en otros centros, y pues proyectan de una manera indirecta lo que es la familia metropolitana, una institución que no solamente se ha caracterizado por el hecho de que ha sido una institución que se ha desarrollado desde el punto de vista de infraestructura, la compra de nuevas tecnologías, sino que sus médicos siguen proyectando pues ese servicio de gran calidad con el beneficio social de responsabilidad social que siempre todos los que hemos participado en esta institución tenemos presente en todo momento. Me voy a también a permitir, bajo ese criterio de la famosa familia metropolitana, no solamente agradecer el que me hayan permitido pertenecer a ella. Hoy, este año cumplo 40 años de haber ingresado a la clínica metropolitana, y primero como médico consultante y 2 años después como médico accionista. Y la verdad que me siento igual que como en mi casa, que ya hemos hecho el comentario. A su vez, me voy a permitir, aquí está la próxima. Ajá, presentar una foto ya que fue invitado mi hijo y le dije, te voy a quitar 2 minutos. Ese es Arturo Medero. Está en presencia de su mamá, que hoy está recibiendo la quimio en nuestra clínica por problemas de salud, y me dijo, yo quisiera estar presente también en ese acto. Y además de eso, no solamente comparto el criterio, sino que mi hijo también ha disfrutado de las atenciones por problemas de salud, el hijo menor. Y esa es la familia de Arturo Medero, que nacieron aquí en la Policlínica Metropolitana. Ajá. Tuve el honor y el privilegio de, cuando ingresé en 1990 y 1993, se hizo el primer trasplante de mujer y de hombre de donantes cadavéricos. Cuando una de las credenciales que fue lo que hizo que entrara a esta institución fue que yo hacía cirugía de trasplante. Me formé en el hospital universitario, tanto en el posgrado de cirugía general, que era lo que hacía en la parte vascular y en urología, y luego tuve muchos años como coordinador y jefe del área quirúrgica en el programa de trasplante del hospital universitario. Ese es un ejemplo, salió en nuestra revista hace muchos años. Ahorita ya tiene más de 30 años de trasplantada de cadáver y está todavía activa. Ajá. No solamente nos quedamos con eso, sino que también hicimos la labor de que hoy por hoy todo lo que transitamos en ese mundo seamos especialistas como cirujanos de trasplante en Venezuela, y eso es gracias a la labor que se hizo en la Sociedad Venezolana de Urología, que en ese momento me tocó presidir para completar esa labor de que el trasplante pueda ser realizado con gente experta, que
la garantía para que pueda ser exitoso. Y no solamente eso, sino que el número de trasplantes inicial que se hizo en esta institución permitió que este sea el primer centro de trasplante privado en el país gracias a la especialización y no solamente a la labor que se introdujo en la Federación Médica para que sea reconocido así, y a nivel del Ministerio de Sanidad, que también jugó un papel muy importante y que permitió que hoy esa labor que se está haciendo maravillosa en nuestra institución sea reconocida a nivel nacional y mundial. Bueno, me toca el honor de presentar a Arturo, que todos conocen, médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo el doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de Santo Domingo, donde está ejerciendo además en la Policlínica Metropolitana. Ha sido entrenado en cirugía robótica y también en cirugía mínimamente invasiva, con posgrados a nivel nacional e internacional. Y bueno, hoy nos va a acompañar en la conferencia sobre terapia focal del cáncer de próstata, que es uno de los nuevos avances que hay en ese tratamiento. Así que, doctor Nelson Arturo, creo que tenemos en... ¿Aló? ¿Conectado? Hola, ¿cómo estás? Sí, ya estoy conectado. Estoy aquí Ok, bueno, ahorita con la bienvenido parte. aquí, este es tu auditorio, este es tu casa, y bueno, sabes que te estamos oyendo con mucho interés. Así que Vale, ok. tienes la palabra. Bueno, ante todo, gracias. Como siempre, pues yo me siento PCM también, aunque estoy en la distancia. Cada vez que puedo paso por allá. Quería preguntarle si ven primero, ¿me ven a mí pequeño o ven la pantalla en grande? O sea, ¿ves la presentación? Sí, se está viendo las dos. Ok, voy a poner esto pequeño. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Probablemente yo no lo veo como un paradigma, lo veo más como una revolución que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista urológico en cuanto al cáncer de próstata, y sí está fundamentado en varias cosas interesantes que rompe los paradigmas de lo que sería el tratamiento para el cáncer de próstata localizado. Ok, entonces, para empezar, vamos a hablar de que esto no es posible sin vernos envueltos en la era de lo que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, en la cual pues PCM pues debutó en Venezuela de forma muy importante, teniendo hasta publicaciones en el extranjero, y básicamente es la oportunidad que tenemos desde el 2013 de ver el cáncer de próstata, cosa que antes no lo podíamos ver porque pues básicamente el cáncer de próstata era que lo diagnosticamos por el tacto y a nivel molecular por el PSA. Ahora lo podemos ver y eso nos abre una ventana de oportunidades grandísima. La resonancia multiparamétrica se fundamenta, pues obviamente en la morfología, en los movimientos de difusión de agua y en la neovascularización, que lo vemos con el contraste por el paso del mismo. Ok, a ver acá que esto no me está dando. Ok. Y esto nos permite pues una clasificación que es la clasificación de PIRATS, que ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo, que nos habla de probabilidad, cosa que antes no teníamos. Ahora con estos estudios de imágenes tenemos la probabilidad de saber si es el paciente candidato a una biopsia o no por probabilidades de cáncer de próstata. Aquí tenemos la tabla. PIRATS 1, 2 es una probabilidad muy baja. El 3 es intermedio y 4 y 5 pues nos habla de una alta sospecha de cáncer de próstata. Esto lo vemos fundamentado en un estudio muy importante que todos los urólogos conocen al día de hoy, que es el estudio PROMIS, que se realizó en el 2017, en el cual pues la resonancia multiparamétrica de próstata desde el punto de vista de estudio científico rompe el paradigma de que es necesaria, con un valor predictivo negativo de 89%, con una P significativa y un alto grado de sensibilidad cuando lo comparamos con la biopsia transrectal sola, que en este trabajo tenía una tasa diagnóstica del 48%.
Una vez más, el trabajo también hizo mucho énfasis en que la biopsia transrectal no es un procedimiento inocuo, que tiene una tasa de complicaciones elevada, que en este caso llegaba prácticamente al 6%, y que no son despreciables, ya que pues tenemos pacientes que tienen una alta complicación como es la sepsis urológica que puede llegar hasta la muerte. Al día de hoy, según la Sociedad Europea de Urología, tenemos niveles de evidencia muy altos en cuanto a la realización del estudio de resonancia, lo cual lo califica como fuerte y debería ser realizado básicamente en todo paciente que tenga sospecha de un cáncer de próstata por elevación de PSA. Antes hablaba un poquito de que tenía que ser como una opción si tenías una falla en el diagnóstico temprano, pero no, al día de hoy es la primera opción, debe estar después del PSA con el examen clínico. Y empezamos también con un nivel de evidencia alto que todos los pacientes que tengan un PIRAS 3 deben ser seleccionados para la resonancia. Inclusive pacientes con un PIRAS 2 que el médico tenga sospecha de lo que es una probable certeza de cáncer de próstata también con niveles de densidad por debajo de 0.15. Ahora bien, una de las cosas más importantes y que sería el primer paradigma es el romper con el tema de la biopsia transrectal. La biopsia transrectal nos ayudó mucho en el diagnóstico del cáncer de próstata, pero ya se agotó este modelo. ¿Y por qué lo digo? Porque pues básicamente su tasa de detección es baja. Estamos hablando de un 30% de los tumores clínicamente significativos y no solamente esto, también tiene una tasa de complicaciones que no es despreciable, que como ya les comenté, pues también está asociado al riesgo de vida, que sería la sepsis urológica. También hay otro tema, como es un estudio que no se hace en función de dónde está el área sospechosa, incluyendo la biopsia cognitiva, que es algo como parecido a la fusión, pero que lo hace el mismo urólogo, pero tampoco es que nos da una tasa diagnóstica significativa cuando lo comparamos con los procedimientos nuevos, deja de mostrar su eficiencia en cuanto al volumen prostático. Mientras más grande es la próstata, pues la tasa de riesgo o diagnóstica de cáncer va a bajar. Y trabajos como este, publicados en el 2022 de Dersen, nos habla del, fíjense, aquí están los 4 tipos de biopsia, pero nos vamos a fundamentar en las que estamos haciendo actualmente con más frecuencia, que sería la clásica transrectal, con más de 10 cores, o sea, doble sextante. Cuando la comparamos directamente con la biopsia transperineal por fusión, mayor a 10 cores, tenemos que la tasa de infecciones básicamente a los 7 días de tratamiento en la biopsia transperineal por fusión es nula. Y aquí vemos que el porcentaje de complicaciones a 7 días en la biopsia clásica pues es de un 4%. Ahora bien, para llegar al tratamiento tenemos que pasar por lo que sería la fusión de imágenes que hacemos al día de hoy. La fusión en el tema de la biopsia transperineal de próstata es solapar las imágenes, enfocándola a un objetivo que nos da la resonancia y pues alcanzar de la manera más certera en la zona sospechosa. Para eso nosotros utilizamos la plataforma de Focalix, que también está en Venezuela, y básicamente necesitamos es la camilla para poner al paciente en posición ginecológica, el software de fusión que tenemos en la computadora y una sonografía biplanar. Es muy importante tener la sonografía biplanar porque aquí tenemos que hacer la fusión a la resonancia magnética que vamos a estar en un plano tridimensional, que esa es la ventaja que nos da. Ahora bien, ¿cuáles serían los objetivos de esta fusión dirigida? Pues tener la planificación del área sospechosa para ser certeros en el diagnóstico, teniendo en cuenta un modelado, el cual nos permite manipular el modelado de la próstata en tiempo real, hacer la fusión con la resonancia multiparamétrica de próstata, con sonografía dinámica, y esto nos da la orientación del plano de biopsia que queremos llegar. Importantísimo esto porque en la biopsia transrectal clásica ninguno de estos objetivos lo podemos cumplir, inclusive cuando se hace la biopsia por fusión transrectal. No tenemos la capacidad absoluta de llegar a todas las zonas de la próstata, que en el caso de la transperineal la tenemos. Nuestra experiencia en República Dominicana al día de hoy, en cuanto a la biopsia transperineal por fusión, tenemos una tasa diagnóstica que pues duplica a lo que sería la biopsia clásica un 60%, cuando lo comparamos en toda la clasificación de PIRAS que tomamos por la resonancia. Y algo bien interesante que nos ha abierto la puerta al pensamiento focal es que básicamente estamos por encima del 60% de tratamientos que podemos, de pacientes diagnosticados que podemos darle un tratamiento focal. Como ven aquí,
El Gleason 3+3, básicamente en este caso el corte del estudio estaba en un 55% y el ISUP2, que es un 3+4, en un 16%. Inclusive que al día de hoy ya se está hablando de tratamiento del ISUP3 por terapia focal, pues cuando venimos a ver tenemos una tasa por encima del 70%. Entonces, fíjense, una vez más, la tasa para nuestros pacientes en República Dominicana de tratamiento focal está por encima del 70%, lo cual nos abre un abanico de opciones adicionales importantísimo para tratar a estos pacientes. Y aquí les traigo esta lámina de los 60 primeros casos iniciales que tuvimos, en los cuales se ve claramente cómo la tasa diagnóstica de la resonancia multiparamétrica sumado a la biopsia transperineal por fusión se duplica cuando tenemos PIRAT 5, lo cual se traduce en una certeza diagnóstica increíble cuando sumamos todo esto. Y pues es una herramienta diagnóstica que nos impulsa ahora al planteamiento de la terapia focal con el seguimiento de resonancia, nuevas biopsias, y todo esto lo hacemos con la plataforma que tenemos al día de hoy. Ahora nos vamos a lo que sería el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Al día de hoy tenemos varias modalidades. Nos vamos desde lo más sencillo, que sería la vigilancia activa, en la cual al paciente lo sometemos a estudios de PSA, resonancia y biopsia para ver el tipo de progresión de la enfermedad, y esto nos permitiría en el tiempo tomar el punto de corte para decir, debo intervenir. En algunos pacientes va muy bien. Lo único que tenemos problemas con esta técnica es que tenemos el riesgo de progresión siempre latente. Esto, la vigilancia activa generalmente la tenemos planteada para pacientes con ISUP1, ISUP2, y el paciente tiene que tener un conocimiento de su enfermedad y la responsabilidad de seguir la vigilancia. Nos vamos al otro extremo, que sería la prostatectomía radical, ya conocida y más que demostrada que es un procedimiento quirúrgico que a lo largo del tiempo nos ha demostrado que tiene un control oncológico. No será el mejor del mundo, pero tiene un control oncológico y nos ha garantizado en el cáncer más frecuente en el hombre, pues un control adecuado. Pero no escapa de dos grandes realidades, que serían el tema de la morbilidad. Tenemos pacientes que, inclusive haciéndolos por cirugías robóticas, pueden tener incontinencia urinaria importante y disfunción eréctil importante. Sea por la técnica que sea, existe esa posibilidad. Entonces nos vamos al punto de la terapia focal. La terapia focal sería el punto de inflexión y el punto medio de las terapias, teniendo control oncológico, no progresión en teoría, y un control de lo que sería la morbilidad de mejor calidad de vida en este caso. Entonces, ¿en qué nos fundamentamos? Básicamente nos fundamentamos en que vamos a tratar el cáncer y no la glándula, un concepto que se ha tenido ya desde hace mucho tiempo con el cáncer de mama, y vemos cómo esto ha cambiado a lo largo del tiempo en la cirugía del cáncer de mama, que veníamos de la cirugía radical con vaciamiento ganglionar a cirugía de tumorectomía, en los casos obviamente que califican, y esto ha hecho que el cáncer tenga un mejor control local sin la repercusión psicológica en el paciente por respecto a la pérdida de la mama, que en este caso es comparable con el paciente masculino, que después tenga una pérdida de la función eréctil sumado al tema de la incontinencia. Buscamos disminuir la movilidad asegurando el control oncológico. Este trabajo lo publicó este año uno de nuestros grandes amigos venezolanos, Rafael Sánchez Salas, que ahorita está en McGill, en Canadá, una de las personas con más experiencia en la terapia focal, y pues tenemos una relación muy cercana porque estamos pues en la Sociedad Internacional de Terapia Focal. El gran fundamento también sería, ¿cuál es la tasa promedio de falla bioquímica en la prostatectomía radical? Fíjense que esto es muy interesante porque hablamos de radicalidad en el tiempo, pero cuando vemos los valores de recurrencia de la enfermedad en un paciente que se le hizo una prostatectomía radical, por ejemplo en este estudio de Falayo que se publicó en el 2023, tenemos que pacientes con un Gleason 6 de bajo riesgo tienen una tasa de falla bioquímica de un 16% a 10 años. El riesgo intermedio 30% y 46% los de alto riesgo. Entonces esto nos hace pensar, ¿la radicalidad realmente está funcionando cuando prácticamente tenemos un tercio de los pacientes sometidos a prostatectomía radical a recurrencia de la enfermedad, sumándole la morbilidad de ser un paciente que le afecta su calidad de vida en cuanto a continencia y potencia?
aquí vendría la primera duda o la primera ruptura de paradigma. Entonces, fíjense que tenemos este ejemplo, un paciente de 67 años con un PSA de 6.5, un CHIN de 19, que sería la clasificación de disfunción eréctil, y un IPCS de 12, o sea, pocos síntomas urinarios, con un Gleason 7, 3 más 4, en el cual le ofrecemos pues un tratamiento focal. En este caso, crioterapia, que es con lo que más realizamos el tratamiento focal. Y fíjense que vamos a tener un control oncológico interesante y bastante seguro y disminuyendo los niveles de progresión, teniendo en cuenta que estamos tratando las lesiones índice. Y al día de hoy, esto no solamente se está haciendo con la crioterapia, que es lo que más hacemos. Hay varias modalidades de tratamiento como el HIFU, el TULSA, la ablación láser y la terapia fotodinámica, inclusive por electrovaporización, en los cuales pues tenemos a nuestro compañero aquí punteando. Los criterios de selección para terapia focal sería uno de los puntos más importantes que al día de hoy estamos construyendo, porque la terapia focal en este momento es una opción según las guías europeas e inclusive las americanas de terapia no, o sea, terapia experimental, pero que yo estoy seguro que en el tiempo pues va a quedar como la primera opción de tratamiento de lo que sería el cáncer de próstata de riesgo intermedio a bajo. Son bastante parecidas al día de hoy a los criterios de selección de la vigilancia activa. Pacientes con un ISUB mayor a 2, con una lesión bien delimitada de índice, con un PIRAS 3, biopsia positiva en la lesión índice, con un PSA menor a 15, que nos habla de enfermedad localizada, preferiblemente que sea unilateral, uno de los lóbulos, con una buena expectativa de vida y obviamente con el deseo de preservar su función urinaria y sexual. Si no, no tendría sentido. Y nos vamos a este estudio que se realizó en Montsouris por el doctor Catelino en el 2020, en el cual ellos en su protocolo de investigación se dan cuenta que si bien es una muy buena opción de control oncológico, tuvieron una tasa de recurrencia elevada. Estamos hablando que la tasa de recurrencia más o menos estaba al 60%. Sin embargo, ellos empezaron a estudiar otros factores asociados para tener una mejor tasa de éxito y a su vez el control oncológico adecuado. Y empezamos a hablar también de lo que sería el microambiente tumoral que se está haciendo ahorita en los trabajos de investigación en McGill, en los cuales se está dando una sinergia potencial de inhibición del crecimiento de células tumorales y modulación inmunitaria asociada a la crioterapia o cualquiera de las energías a inhibidores de, ¿cómo se llama? De adutasteride, finasteride. ¿Ok? Estos cambios nos hacen que haya un cambio importantísimo a nivel de lo que sería la tasa de éxito. Al día de hoy tenemos una tasa de éxito de los trabajos de investigación de 67 a 97%. Y esto, estamos llegando a estos valores también por la Asociación de la Inteligencia Artificial, que ha incluido todas las ramas de la medicina. Urología no se escapa de esto. Y nos dimos cuenta de que el volumen del diagnóstico de la lesión índice juega un papel fundamental en lo que sería la recaída del paciente después que se le hace un tratamiento de terapia focal. Entonces, fíjense esto. Pacientes con un volumen de menor a 13C tienen mejor respuesta a los pacientes que tienen por encima de los 13C. Fíjense este caso. Este caso se le hace un tratamiento focal a una lesión índice menor a 0.1 cc y en el posttratamiento, pues el paciente queda sin evidencia de ninguna lesión subjetiva de cáncer de próstata. En este caso, hago un inciso, para nosotros un tratamiento exitoso cuando se hace la terapia focal es que esté por un ISUB menor a 2, o sea que queda un Gleason 6 o nada. Y pacientes que fueron sometidos a crioterapia por tumores con lesiones índices mayores a 13C, fíjense que en este caso quedó luego del tratamiento varios focos, en este caso 3, de lesiones Gleason 2, en los cuales pues el paciente obviamente va de nuevo a un tratamiento o inclusive a otro tipo de tratamientos que no sean de terapia focal, porque tenemos la opción de rescate de cirugía robótica y tenemos la opción también de rescate de radioterapia. Todo dependerá de cada paciente. En este también vemos una de las cosas que tenemos que mejorar, porque fíjense, en este caso, la resonancia multiparamétrica de próstata marcó el área sombreada en un círculo como el área sospechosa. Sin embargo, cuando se hace el modelo con inteligencia artificial, el planteamiento es que prácticamente el 70% de la glándula prostática tenía lesión tumoral. Y este paciente
se benefició de la toma de decisiones con la inteligencia artificial para realizar una prostatectomía radical y fíjense aquí en el área sombreada en negro, toda el área de tumor que había. Si hubiésemos tratado el área sombreada solamente de tratamiento de un solo lóbulo, no hubiésemos tenido una tasa de respuesta exitosa. O sea que se van sumando cosas para implementar la terapia focal como una alternativa segura y con una alta tasa de curación. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones de este resumen de lo que sería el tratamiento focal? Tiene un rol muy importante entre la vigilancia activa y la terapia radical. Todavía hay limitaciones en la localización de la lesión a tratar, sin embargo, ya tenemos protocolos de investigación con lo de inteligencia artificial que van sumando. Por ahora es experimental, sin embargo, en varios lugares del mundo la estamos haciendo con unos niveles de seguridad muy buenos. Además de eso que tenemos la opción de rescate en cualquiera de las modalidades que podamos escoger. Y estamos trabajando también en mejorar los protocolos de seguimiento, ya que nos estamos basando en el protocolo de vigilancia activa. Esta es nuestra área donde estamos haciendo aquí lo que sería la biopsia por fusión. Ya nosotros trabajamos en conjunto con Urologist Group en Miami para el tratamiento focal, pero a finales de este año ya empezamos a hacer terapia focal formalmente en República Dominicana. Aquí tienen el equipo de trabajo que tenemos, en los cuales pues todos somos venezolanos, algunos de ustedes los conocen. Tenemos a Fernando Bianco, Balongo, el doctor Ariel Kaufman, Joseph, que es mi socio acá. Y pues nos hemos abocado a la tarea de hacer que esto sea una realidad y que tengamos pues un cambio en la estrategia de tratamiento para el cáncer de próstata localizado, garantizando la curación o la cronicidad de su enfermedad. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Medero. Sí, yo diría, hay el futuro próximo a que sea el bono de estándar en los casos localizados? Que vi que hiciste comentario en cuanto al volumen. ¿Es uno de los solos parámetros que hay o hay optimismo en que eso puede ser una terapia ya establecida? Voy a poner un poquito así porque dice, mira, el tema del volumen nos ayuda mucho porque queremos que sea un tratamiento curativo. Ahí está la piedra angular del asunto. Tenemos la opción de hacer varios tratamientos. Hemos tenido pacientes acá en Dominicana que los hemos sometido a tratamiento focal 2 veces y les ha ido súper bien. No hemos tenido ningún tipo de complicación de fístula con la crioterapia. No hemos tenido, estos pacientes tienen su vida sexual activa completamente sin ningún problema. Ahora, en el protocolo no está puesto el volumen porque esto es algo que estamos implementando nuevo. Y lo que comenté, los protocolos de terapia focal están realmente basados en el protocolo de seguimiento activo. Esto sería algo más que suma, y suma por mucho, porque estaríamos hablando que si nos ponemos a comparar, por encima del 80%, pues un tratamiento que podemos decir que es curativo. Yo estoy seguro, al igual que muchos de mis amigos que estamos haciendo esto, que esto llegó para quedarse y probablemente en menos de 5 años sea la primera elección del tratamiento del cáncer de próstata localizado. La radicalidad que la hemos venido realizando a lo largo del tiempo nos ha demostrado cosas muy buenas, pero también nos ha demostrado que tenemos pacientes, si nos ponemos a ver un tercio de los mismos, que van a necesitar otro tratamiento adicional. Y es una opción por encima de la radiación, ya que la radiación, después que tú la das, hacer una cirugía que no quede incontinente es un problema. Básicamente es un paciente sentenciado a estar incontinente e impotente. Y también tienes el problema de que un paciente que se irradia 2 veces puede tener aumento de la incidencia de cáncer de vejiga, aumento de fístula y una calidad de vida bien complicada, sin contar las hematurias que se dan en los pacientes que se irradian con altas tasas. Así que para mí es una opción que va a hacer que en el tiempo la cirugía radical quede para pacientes con ya Gleason 8, Gleason 9, cirugía de rescate, pero no creo que en el corto plazo vaya a ser tomada en cuenta como lo es ahora. Entiendo entonces que el criterio de ¿qué priva la función sobre la decisión? Las complicaciones, el riesgo.
porque ya veo que hay otras alternativas que existen, son radicales, resuelven para ese grupo de pacientes, pero hay muchos tienen complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que Bueno, priva ahí? ¿La la, funcionalidad, la cronicidad de la enfermedad? yo pienso que la funcionalidad debe ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque un paciente de 65 años que lo sometes a una cirugía radical y queda impotente o queda incontinente es un paciente que va a sufrir. Y si nos vamos a los rangos, probablemente tenga una recaída. Entonces, ¿hasta qué punto tú hablaste en nombre de la radicalidad para terminar haciendo otra terapia y sumándole la morbilidad al paciente de una disfunción eréctil o una incontinencia urinaria que lo tienes que someter a cirugía, a un esfínter o lo tienes que someter a una cirugía de colocación de prótesis peniana? Entonces, es muy discutible y ahí es donde está el juego. Control oncológico y funcional del paciente te garantiza los mejores resultados y que si el paciente recurre en su cáncer de próstata, tú lo puedes volver a tratar, que no es Hay una despreciable pregunta en la del cirugía doctor radical. Ramón. Sí, Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, Doc, ¿todo bien? ¿Y Oye, usted? muy bien, gracias por tu presentación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la terapia focal llegó y se va a quedar. Lo que sí pienso, como acabas de mencionar, cada vez se están agudizando más la selección de pacientes. Y yo pienso que ese es el futuro para esta terapia, la selección del paciente. No podemos montar a todo el mundo en el mismo autobús y someterlos a terapia focal. Pero hay algo importantísimo que es lo que acabas de mencionar en la terapia focal. Es un paso intermedio antes de una cirugía y un tratamiento radical que sabemos que en las mejores manos tiene riesgo de disfunción y tiene riesgo de incontinencia. De tal manera que sí pienso que la terapia focal se está quedando y a lo mejor nosotros nos estamos quedando por no tenerla. Por otro lado, quiero preguntarte algo. Mencionaste las limitaciones en la terapia focal, pero una de las cosas que siempre hemos leído y hemos revisado, los que estamos haciendo el seguimiento de la terapia focal, es el problema que tenemos con las lesiones cerca del esfínter. Cuando tenemos lesiones cerca del esfínter, ese es como, ahí llegó la piedra de tranca. Si damos crío, tenemos el riesgo de una incontinencia y eso es algo que debe saber el paciente, especialmente con crío, inclusive con láser, y ni hablar con HIFU. HIFU es una de las cosas más cruentas que verdaderamente puede existir con un tratamiento focal. ¿Qué experiencia tienen ustedes con las lesiones que claramente están identificadas por resonancia, que están cerca del esfínter prostático, en el ápex específicamente? Bueno, ese es un dolor de cabeza, así mismo, un dolor de cabeza porque el tema del, lo que sería el globo de congelación cercano al ápex tiene un riesgo de incontinencia. Realmente, por ejemplo, con crioterapia, la crioterapia estaría indicada o su situación ideal sería para la zona transicional y zona posterior. Sin embargo, lo podemos hacer. Ahora bien, ahí hay que hablar muy bien con el paciente y explicarle de que existe riesgo de incontinencia urinaria. Y si me dices a mí el tema de la terapia con láser, porque eso también viene a otro punto, ¿no? Hay varios tipos de energía y hay energía que es beneficiosa en algunas zonas más que en otras por su capacidad de irradiación. Cuando hemos visto los trabajos, sobre todo Urology Group, que tienen una buena casuística con terapias láser que ellos tenían en el este en Miami, es interesante que no ha sido tan buena en el sentido del control oncológico como se esperaba, ni siquiera sumando varias zonas de acción simultánea. Es una alternativa cercana al esfínter, tiene menor proceso de irradiación, vamos a decirlo esta palabra, a cuando lo sometes a congelación, pero igual existe. Ahora, yo en los pacientes con lesiones hacia el esfínter, o sea, hacia el ápex, sería partidario de explicarles bien, porque al final también hacerle una cirugía radical, el riesgo de que tú llegues así sea robótico y lo hagas incontinente es altísimo, porque tú tienes que garantizar los márgenes y la radioterapia también. O sea, yo pienso que este es un paciente que uno debe manifestarle todas las opciones disponibles. También no todo el mundo tiene todos los tipos de energía. O sea, hay
un centro que tenga láser, crío, es complicado que tengas todo en el mismo momento. Así que creo que ahí el tema sería hablar con el paciente, manifestarle todas sus opciones y que el paciente escoja al final. Ahora, otra cosa buena es que si uno hace una terapia focal y se queda corto y tienes un Gleason I sub 2 o I sub 1, lo puedes dar hasta un seguimiento activo. O sea, hay mucho juego en ese paciente. No se escucha. Yo no los escucho. A ver, ¿Me a ver, a ver. oyes? Ahora sí los escucho. El doctor de Prisco tiene creo que una pregunta. Ya está, Ok. él está por el chat. Hola. Marcos, ¿cómo Hola, ¿me estás? escucha, Arturo? Perfecto, viejito, cuéntame. Bueno, ante todo, gracias por tu participación y como siempre dando información súper útil. Yo quiero hacer un comentario especial aquí en nuestra clínica, donde siempre veo con mucha preocupación que para poder hablar de terapia focal necesitamos tener una radiología impecable desde el punto de vista del especialista que interpreta la resonancia magnética. Afortunadamente en la clínica tenemos a Ildamari. eh, a- Sé que Ildamari está ahí escuchándome, pues Ildamari es una especialista impecable en el tema de la interpretación de los nódulos prostáticos en resonancias magnéticas en nuestra clínica, donde yo he podido verificar otros sitios donde hacen diagnósticos erróneos y ella los corrige. Puedo decir que en los últimos 3 años estoy haciendo una revisión retrospectiva y debo tener más de 100 resonancias interpretadas por Ildamari. Hemos hecho más de 50 biopsias por fusión cognitiva y la precisión diagnóstica nuestra y lo importante que es la precisión diagnóstica del resonador y de la médico que está interpretándolo, hace que la capacidad de detección de cáncer, incluso por fusión cognitiva transrectal, que yo estoy manejando en revisión retrospectiva, es equivalente a los diagnósticos internacionales con biopsias PIRRAS 4, un 65% de positividad, PIRRAS 5, 100% de positividad. Y todo esto gracias a un trabajo impecable de radiología, ¿no? Porque luego uno con las técnicas de Focalix puede hacer los tratamientos adecuados en los sitios que se supone el radiólogo detectó, pero muy probablemente las recaídas y las fallas bioquímicas de estos tratamientos tienen mucho que ver con una ubicación incorrecta de la lesión. Entonces, bueno, quiero aquí, obviamente, aplaudir un poco a nuestra institución porque tenemos un excelente servicio de radiología y lo importante que es que la tecnología vaya engranada, ¿no? No basta con poner las agujas y la crioterapia donde dice el resonador, sino que el resonador diga la verdad. Eso quiero yo, digamos, enfatizarlo, porque definitivamente la terapia focal llegó para quedarse, como dice Ramón, con casos muy, muy bien seleccionados y con una radiología impecable. Eso es lo que quería aportar y disculpe que no pude estar ahí, pero tengo un compromiso en el colegio de mis hijos. Saludos a todos. Estoy de acuerdo con Marcos. De hecho, por eso lo puse en una de las primeras láminas. La policlínica fue pionera en lo que sería la realización del estudio y nosotros empezamos en ese mismo momento a hacer las biopsias cognitivas y de verdad que yo también tuve muy buenos resultados. Pero el tema de la biopsia cognitiva, la biopsia transrectal, es el tema de que tú no puedes llegar a todas las zonas con facilidad, sobre todo a la zona anterior, por el ángulo de entrada de las agujas, cosa que con la biopsia transperineal pues es otra historia. Otra cosa que es fundamental es tener un buen patólogo también. Es un equipo multidisciplinario. Es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer para que el diagnóstico sea lo más certero posible, sin duda alguna. Bueno, yo no los escucho, pero Pero hay algo Aquí ahí que no- donde ahora sí.
Arturo, Ajá, Con usted. Arturo, ¿cómo estás de tiempo? de tiempo. ¿En qué sentido? Ahora. No, 10, 15 minutos más porque teníamos una mesa redonda al final. Sí, está Pero bien, está yo tengo muy tiempo. interesante este tema de terapia focal y me gustaría que tú estuvieras presente Sí, para vale, claro que conversar. sí. Entonces cambiamos Yo, el orden y María Elena nos da la charla de último. Entonces pudiéramos tener a Carlos, José Manuel y Ramón en el podio y conversar un poco acerca de tener distintos otros puntos de vista sobre el tratamiento de cáncer de próstata y aprovechar que estás con nosotros en este momento, que sí, también sí, no hay toma un poco problema. de Yo puedo. tratamiento. Bien, tenemos al doctor Ramón García sentado en el panel, al doctor José Manuel Olivares, ambos médicos de la institución. Doctor Ramón García es urólogo, egresado al hospital José Gregorio Hernández, ¿ok? Y miembro de la Policlínica Metropolitana hace mucho tiempo. El doctor Carlos Rodríguez, ya tuvieron la oportunidad de escuchar su síntesis curricular en la primera charla. Y el doctor José Manuel Olivares, médico egresado de la Escuela José María Vargas, con posgrado en radioterapia y oncología, radioterapia oncológica y medicina nuclear, y profesor de posgrado de radioterapia en Hospital Universitario, Hospital Vargas de Caracas. Bueno, a ver, sabemos, para poner un poco en contexto, el cáncer de próstata, nosotros hacemos una clasificación de riesgo para seleccionar el tipo de tratamiento. Ahorita pudieron observar una de las opciones de tratamiento. Ahora, me gustaría preguntarle al doctor Ramón García, ¿cuál es? Porque hay una opción de tratamiento que nosotros denominamos vigilancia activa. ¿Cuál es ese paciente que seleccionamos para vigilancia activa y cómo más o menos es el protocolo de manejo y seguimiento? Hilda Mari López. Ok. Gracias, Víctor. Sin lugar a dudas, la vigilancia activa no es algo que estamos inventando nosotros. La vigilancia activa tiene un peso específico. Yo lo expliqué una vez en una charla en este auditorio. La vigilancia activa surge porque el patólogo de Patrick Walsh en el Johns Hopkins, después de revisar 20 y tantos años de biopsia, se dio cuenta en 8,000 y tantas biopsias que habían hecho que los Gleason 3 no tenían casi recurrencia bioquímica, que es lo que mostró Arturo en una de sus láminas, con la terapia focal. Los pacientes que le hacen terapia focal con un Gleason 3, 3+3, que es un ISO 1, que son los tumores de bajo grado, que se denominan bajo grado, o de buen pronóstico, mejor dicho, estos pacientes sencillamente no morían del cáncer de próstata y no tenían recaída en la enfermedad. Y yo creo que cuando Jonathan Epstein habló tan enfáticamente de la vigilancia activa, que no debíamos hacerle cirugía a esos pacientes, era porque en el ambiente habíamos hecho mucho daño con la cirugía radical y con la cirugía robótica. Entonces, a todo el mundo se le quería montar en la cirugía radical y muchos pacientes quedaban con incontinencia y con impotencia y con disfunción sexual, de manera que era lo que teníamos. Y a los que no se le hacía cirugía radical o no le hacíamos algún otro tipo como radioterapia, los urólogos sabíamos que la radioterapia tiene una luna de miel. Es una luna de miel de 1 a 2 años después que se haga la radioterapia y los pacientes luego comienzan a presentar disfunción igual que un paciente con incontinencia con cirugía radical. De tal manera que la vigilancia activa para mí sí tiene un papel que a lo mejor está siendo desplazado por la terapia focal, porque cuando Jonathan Epstein habló de la vigilancia activa, la terapia focal no existía. Existía la crioterapia, pero para otro tipo de abordaje. La crioterapia es viejísima, creo que está desde el 89. Pero ahorita como lo estamos utilizando con la terapia focal, como lo mencionó Nelson, es el espacio que está ganando. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué pasa cuando yo a un paciente en esta clínica le digo, ok, tienes un Gleason 3+3 de 24 fragmentos
que te dicen la biopsia, apenas uno conseguí un Gleason 6, mide menos de 3 milímetros y además, bueno, está en un solo, ese paciente, si le hacemos una radical, a lo mejor estamos exagerando, estamos matando zancudo con escopeta. Pero yo le puedo decir, tienes vigilancia, te puedo someter a vigilancia activa. Pero si yo tengo la alternativa que tiene Nelson Arturo de la terapia focal, probablemente ese paciente me va a decir a mí, pero ¿por qué usted no ese Gleason 3 que tengo en el lado izquierdo de la próstata, que la doctora Ildamari, como dice Marcos, me lo diagnosticó y tiene un pequeño volumen, ¿por qué no me hace una terapia focal? Yo no quisiera estarme vigilando, yo quisiera actuar. Yo ese paciente no tengo por qué criticarlo y yo no tengo por qué negarle la posibilidad de darle una alternativa con terapia focal. De tal manera que yo sí creo que la vigilancia activa tiene su espacio, tiene un lugar precisamente para pacientes que no tienen un cáncer tan avanzado, que no es un Gleason, que es un tumor de bajo grado, que la cantidad de fragmentos es ínfima y que sabemos que si le damos radioterapia o le planteamos una cirugía radical, realmente estamos maltratando, entre comillas, a ese paciente. Esa, no sé si te respondí la pregunta. Oh, sí, bien. Entonces, digamos que pudiéramos concluir que los pacientes que van a vigilancia activa son un grupo de pacientes que están en ISUP 1 con un PSA menos de 4.5 y una enfermedad menos del 30% Oh. en la muestra de biopsia. Perdón, eso se ha ido modificando, se ha ido modificando a través del tiempo, como también lo mencionó Arturo. Cuando comenzó la vigilancia activa era casi exclusiva para tumores con pacientes con tumores 3+3. Hay centros a nivel mundial, especialmente los ingleses, que son los que tienen, digamos, una de las grandes casuísticas de resonancia magnética, que ellos ya han empezado a incluir pacientes de 3+4, es decir, grados intermedios. El Hopkins, que fue donde Jonathan Epstein recomendó la vigilancia activa, ellos siguen trabajando solo con 3+3. Pero existen otros centros. En Canadá también existen centros donde con tumores intermedios se puede vigilar si el paciente acepta y si el paciente se le explica lo que se está haciendo. Recordemos que siempre vamos a tener tiempo para someterlo a cualquiera de los tratamientos radicales. Doctor Olivares, ¿un comentario? Sí, ahí solo un comentario, apreciando que está Arturo allá. Yo les digo, yo soy de la escuela del doctor Ivo Rodríguez, que fue médico de institución. Nosotros entendemos la radioterapia como una herramienta para ayudar y complementar a los urólogos. Nosotros no queremos ser la solución del cáncer de próstata, sino una alternativa a que los urólogos solucionen el cáncer de próstata, que es una visión un poco distinta a mucho de lo que hacemos en el área oncológica. Y aquí solo quiero agregar, yo estoy totalmente de acuerdo con la vigilancia activa, pero incluso las guías americanas ya consideran el SBRT, que son tan solo 5 sesiones de radioterapia de altas dosis conformada, que lo hacemos en Venezuela afortunadamente, como una alternativa robusta, igual que el Focalix o igual que la observación. Entonces yo creo que al final cuando jugamos un poco con la psicología, tengo cáncer, pero me voy a quedar con el cáncer aquí, no sé qué hacer. Bueno, ahí está la alternativa de observar, está la alternativa que hacía mi pana Medero y está la alternativa de hacer tan solo 5 sesiones de radioterapia, que no es la de antes, que no es ese campo cuadrado, 3D, con mucha toxicidad, con mucha fibrosis, sino que es focalizada y que además podemos guiarla por una imagen de resonancia magnética multiparamétrica con fusión de imagen o con un PET con PSMA con fusión de imágenes, lo que permite tener 1 milímetro de precisión en los equipos modernos que afortunadamente hay hoy en Venezuela y ya casi todo el mundo. Carlos. También está la alternativa de la braquiterapia, que es una alternativa que está en las guías, que tiene mucho tiempo de experiencia y que en sus versiones de alta tasa o de baja tasa brindan una solución adecuada para esos pacientes de bajo riesgo que quieren, vamos a decir, recibir un tratamiento. Arturo, ya cambiamos. Mira, muy de acuerdo con todos. Fíjense algo, el tema de la vigilancia activa, como muy bien lo dijo Ramón, es una opción sumamente buena. Yo la uso. Pero hay un trabajo que sacó Fernando y Ariel, que lo publicaron en el Congreso Americano el año pasado, en el cual ellos se dieron cuenta que el 30% de los pacientes con vigilancia activa van a aumentar
su grado de enfermedad en el tiempo. Entonces, de ahí viene la cosa de por qué no tratar. Yo pienso al día de hoy, sobre todo al paciente latinoamericano, que si tú le planteas la terapia focal como una opción y la pones enfrente a la vigilancia activa, por las características demográficas, el paciente va a decir, yo quiero que me quiten el tumor. Entonces, por ese lado vamos muy bien. El caso de la braquiterapia también es una opción, pero recuérdate algo. Si nos vamos al fundamento de la braquiterapia, la braquiterapia es una terapia focal. Al igual que ahorita hay unas escuelas que tú que estás haciendo JOLEP que están hablando y están en protocolos de investigación del JOLEP como tratamiento focal en lesiones transicionales. Entonces, hay un abanico de posibilidades al día de hoy que el tiempo dirá según cada caso, porque eso también hay que ponerlo, según cada caso, cuál es la opción ideal y en función a eso se hace la toma de decisiones. Ahora, definitivamente, en este momento, el tratamiento, lo que sería del cáncer de próstata localizado, tiene muchísimas aristas y yo estoy seguro, como les dije, que en 5 años, sin ninguna duda, pues la terapia focal englobada en todas lo que estamos hablando será la opción de tratamiento ideal estándar. Porque fíjate, la braquiterapia todavía es una opción de tratamiento que, como yo te digo, es una terapia focal, pero sí está validada, no está como opción experimental. Bien. Entonces estaríamos todos de acuerdo que vigilancia activa por pacientes de bajo riesgo. Gleason 6. Gleason. Ramón, igual todos. Okay. Bien. La NCCN clasifica el cáncer de próstata en grupos de riesgo, ¿no? Para que entienda. Y ya hablamos en primer lugar del manejo más o menos de los cánceres de bajo riesgo. Hablemos de cáncer de riesgo intermedio, que ellos lo dividen en dos grupos, buen pronóstico y mal pronóstico. ¿Qué le ofrecemos a este tipo de pacientes? Carlos, que aquí este es un paciente que empieza ya a diluirse las indicaciones y entramos en fronteras unos con otros tratamientos, sobre todo el de alto riesgo. Cuando tengo que darle la noticia a un paciente de que tiene una biopsia positiva para cáncer, me siento con él y con las guías y le explico qué es lo que recomienda la Asociación Europea de Urología y la Asociación Americana de Urología como tratamiento. Le comento los resultados a corto y largo plazo de cada tratamiento y el paciente toma su decisión. Básicamente es lo que hago. Pero ¿qué opciones de tratamiento le ofrece? Bueno, terapia focal, radioterapia. No, bueno, las cirugía. guías son claras. En el tratamiento de cáncer de próstata de moderado riesgo, localizado, las alternativas son cirugía o radioterapia. Radioterapia, vamos a decir, radioterapia conformada con o sin deprivación hormonal y la braquiterapia con o sin deprivación hormonal y la prostatectomía radical en sus versiones abiertas, retropúbica, laparoscópica o robótica. Y le explico los costos, ventajas y desventajas de cada procedimiento. Ramón. Lo que acaba de decir Carlos es totalmente cierto. Nosotros no podemos estereotipar esto, nosotros no podemos generalizar cuando tenemos un paciente al frente con un cáncer de próstata. Nosotros tenemos que individualizarlo, tenemos que saber qué edad tiene, cuáles son sus condiciones físicas, qué parte nosológica o qué parte de morbilidad tiene. Entonces, muchos pacientes, nosotros no tenemos necesariamente ni que someterlo a una terapia focal, ni tampoco someterlo a radioterapia externa, porque sencillamente el paciente, al tener tan bajo riesgo, podemos decidir inclusive no hacerle absolutamente nada. O sea, yo siento que las cosas van cambiando, sin lugar a dudas, y esa es la característica de la medicina. Y eso es lo que nos hace sentir que estamos creciendo. Cuando comenzó a hacerse la cirugía radical en el año 82, en los congresos de urología se mencionaba que debíamos evitar hacer cirugía radical en hombres de 70 años, que cuando llegáramos a los 70 años ya empezábamos a plantearle radioterapia externa, que era lo que teníamos en este instante. Luego surgió la robótica y la robótica fue como el boom. Pues. Se le hizo robótica a Raimundo y a todo el mundo, 72, 75, 79, 80, pero no preguntemos los porcentajes de incontinencia y los grados de disfunción. Entonces,
Insisto, yo creo que nosotros tenemos que saber cuál es la condición de ese paciente, el grado de Gleason y lo que acaba de decir Carlos. Uno tiene que explicarle al paciente las alternativas terapéuticas y dentro de esas alternativas terapéuticas los riesgos que tiene en cada una de ellas. Creo que es un consentimiento informado. El paciente tiene que saber lo que se le va a hacer, no canalizarlo porque yo hago o porque acabo de comprar un equipo de fusión y quiero comenzar a hacer crioterapia. No, eso es lo que creo que es la verdadera medicina y la verdadera urología. Bueno, yo solo los complementaría diciendo que cuando revisamos la supervivencia global a los 10 años y el nivel de recaída local y a distancia a los 10 años, cáncer de próstata riesgo intermedio, es similar la respuesta o el beneficio de la radioterapia como de la cirugía. Entonces creo que definitivamente hay que individualizar. Como les decía al principio, nosotros estamos aquí para ayudar al equipo urológico en el área oncológica. Si el paciente postquirúrgico queda con márgenes positivos, ganglios positivos, bueno, indiscutiblemente debe después de la cirugía acudir a un tratamiento de radioterapia, unas indicaciones muy claras y que todos conocemos postquirúrgica cuando revisamos la biopsia. Y de igual manera, como decía mi paisano de La Guaira, venimos avanzando en cosas que nos dan alegría. Ya se acabó el tratamiento de radioterapia de mes y medio, 2 meses de 40 días. Hoy con la tecnología y el hipofraccionamiento, cáncer de próstata, riesgo intermedio, dosis fracción, 250 centígrados día, en tan solo 25 o 27 días hemos culminado el tratamiento curativo de este paciente. Entonces yo creo que al final, hoy más que nunca, se está complementando la medicina del área oncológica para tomar buenas decisiones, que al final es lo que nos va a interesar en pro de nuestros pacientes. Hay dos elementos que yo insisto mucho en mi entrevista con el paciente con un diagnóstico de cáncer de próstata. Cuando el paciente tiene síntomas obstructivos importantes, que vamos a decir, ya el tratamiento médico, vamos a decir, no es adecuado, me inclino mucho más al tratamiento quirúrgico, porque va a resolver el problema obstructivo y que tiene referencia a su calidad de vida y tiene que hacer un control oncológico. Y hay un elemento que hago mucho énfasis. Cuando el paciente decide cirugía, a los 2 meses de la cirugía, con la biopsia definitiva y el antígeno prostático, se puede prever un pronóstico a largo plazo. Esos dos elementos se tienen a los 2 meses de la cirugía. Entonces, cuando el paciente decide radioterapia, tiene que esperar mucho más tiempo para tener un criterio pronóstico a largo plazo. Generalmente 2 años. Bueno, el Nadir es al año, pero... Sí, insisto, cómo el tiempo nos va enseñando, el tiempo va cambiando, nos va cambiando nuestro criterio. Cuando comenzamos a hacer cirugía radical de próstata, nosotros casi le podíamos dar una palmadita por el hombro al paciente si a los 10 años el paciente continuaba con el antígeno en 0. Hoy por hoy, lo que hacemos cirugía, y a nivel mundial se ha visto que pacientes con 15 años de la cirugía radical hacen recurrencia, con 20 años hacen recurrencia del cáncer de próstata. De tal manera que esa forma tan tajante de decir, a los 10 años te puedes ir para la casa, olvídate ya, lo tienes en 0, eso también ha ido cambiando y hemos ido aprendiendo, que no podemos decirle hasta luego ya. Arturo, Completamente de acuerdo. riesgo Hay intermedio, un tema. tratamiento. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, sí. Mira, hay un tema también de lo que sería la cronicidad de la enfermedad, que es muy importante. Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo intermedio bajo, inclusive alto, que ya los protocolos están abiertos para eso, y le pongo tratamiento focal, yo le estoy dando una ventana de múltiples opciones adicionales que él puede ir adquiriendo en el tiempo. Puede pasar que él falle, entonces yo le puedo dar retratamiento focal. Ah, no me gustó. Puedo darle radioterapia. Inclusive dando tratamiento focal, puedo hacer una prostatectomía radical de rescate sin ningún problema. Ahora, el gran tema serían los riesgos altos, porque los riesgos altos te abren un abanico también de posibilidades en cuanto a cirugía combinada con radioterapia y con bloqueo. O sea, ahí también hay una historia muy larga que tú puedes utilizar un arsenal de medicamentos que te ayudan muchísimo. Pero al final, lo que está diciendo Ramón es que no podemos soltar el paciente y si tú manejas a un paciente o dándole las opciones desde las menos invasivas, si califica,
y vas haciendo un aumento de las opciones en el tiempo, el paciente te va a vivir más y con mejor calidad de vida. Porque al final es eso. Pasamos al otro grupo, ¿no? Al alto riesgo. Y el alto riesgo donde el doctor Olivares empieza a tomar un poquito de partido. Estoy rodeado, pero bueno. Cirugía o radioterapia, que es lo que nos dicen en la guía clínica que va al tratamiento. Y seguimos manteniendo eso que hablábamos de, pero ya aquí hay que disminuir el abanico de opciones y hay que ser un poco más estricto con el paciente en el momento de la consulta e indicarle qué pacientes van a cirugía, qué pacientes van a radioterapia de entrada, de inicio. Bueno, nosotros como línea general, todo paciente con enfermedad avanzada le ofrecemos bloqueo hormonal y radioterapia, porque es un paciente que tiene alta posibilidad o alta sospecha de tener enfermedad ganglionar. Y es bien sabido que las complicaciones de una disección ganglionar, obturadoras, ilíaca superior, es complicada, sin contar que no vas a llegar a las superiores, a la paraórtica, no la vas a poder examinar. Entonces, probablemente después que lo operes va a ir seguro a radioterapia. Yo creo que aquí hay que visualizar, lo decía Carlos perfectamente, si hay una patología obstructiva, si puedes resolver otra cosa de una vez, chévere, creo que a nadie le va a molestar que haga una prostatectomía, que saques la próstata, pero entendiendo que va a tener que ir a radioterapia por la altísima, estamos hablando de 80% de posibilidades de una enfermedad ganglionar que se va a desarrollar si no le haces radioterapia. Yo creo que ahorita más en riesgo avanzado la discusión se centra un poco más en el bloqueo hormonal, en el uso de lo ultraandrogénico y qué hacer con eso. El estampede creo que va a cambiar mucho ahorita, ya hay evidencia que más de 18 meses de bloqueo hormonal es igual que 36, pero con mucho más efectos secundarios. Cuando antes ya era como una norma, decía Ramón, como que una ley estricta, alto riesgo, 36 meses de bloqueo. Creo que ya todo se viene a hacer un poco menos invasivo, a buscar menos efectos secundarios, a buscar más cronificación de la enfermedad, que decía Medero, que yo creo que hoy el cáncer, hoy no se nos deberían morir pacientes con cáncer de próstata. Yo creo que hoy tenemos todas las herramientas para cronificar la enfermedad. De hecho, nosotros tenemos un paciente ahorita que operó, creo que el doctor Arturo, o padre o hijo, hace 18 años le hicieron una cirugía, me lo enviaron a radioterapia con una recaída en encéfalo y en el lóbulo tiroideo derecho, positivo por PSMA. Uno no pensaría antes que un paciente después de 22 años te va a hacer una recaída a distancia positiva por PET con PSMA. Entonces, yo creo que al final hay que abrir, las guías son para utilizarlas, sí, las guías son una guía, sí, pero definitivamente hay que individualizar, hay que tropicalizar y para volver al tema, en alto riesgo, yo creo que definitivamente radioterapia y una discusión profunda del bloqueo hormonal y sus efectos secundarios. Yo ahorita veo que están indicando, y esto lo digo para la discusión, como muy rápido los ultraandrogénicos, que entiendo que, bueno, su indicación según la guía es paciente metastásico, paciente resistente a la castración, y ahorita pareciera que como está con buenos resultados, se está haciendo muy estándar el uso en primera línea. No sé qué puedan agregar ustedes, que son los que indican este tipo de tratamiento. Con la radioterapia, con la terapia androgénica, antiandrogénica de los urólogos, yo siento que ha habido un cambio también. Nosotros manejábamos conjuntamente con los oncólogos los tratamientos iniciales para los pacientes con CA de próstata avanzado. Si hacíamos una cirugía radical, empezábamos a darle antiandrógenos porque manejábamos, eran 3, 4 antiandrógenos que se manejaban. Pero las cosas han ido cambiando. Surgió este grupo del cual habla José Manuel, que es el grupo resistente a la castración. Entonces ya entran otras drogas que definitivamente yo siento que los urólogos no somos las personas acertadas para tratar a esos pacientes con quimioterapia y con tratamientos con esteroides. Es el oncólogo. De hecho, los oncólogos a veces nos decían que nosotros nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, porque decían, oye, pero tú lo trataste con Soladec, lo tuviste año y medio con un bloqueo androgénico y tú se lo quitaste, pero ¿por qué me lo mandas? Pero se te fue de las manos, o hice una recurrencia. Entonces, eso también ha ido cambiando. Yo pienso que el tiempo, los medicamentos están llegando a una velocidad abrumadora, cada vez hay más trabajo de experimentación y sigue siendo en los estadios avanzados del cáncer de próstata de alto grado, sigue siendo un dolor de cabeza, sin lugar a dudas. Pero estoy de acuerdo con José Manuel porque el paciente probablemente va a morir de un ataque de caspa, pero no del cáncer de la próstata.
Estoy totalmente de acuerdo con Ramón en el aspecto de que los urólogos somos cirujanos urólogos y no médicos oncólogos. Y yo personalmente no trato médicamente a ningún paciente con ningún tipo de cáncer más allá de un tratamiento intravesical de quimioterapia por cáncer de vejiga. Más nada. De acuerdo. Ahí lo que hay que tener es el oncólogo de confianza para trabajar en sinergia. Nos quedan 5 minutos y hay un grupo de cáncer que ya es el cáncer de próstata metastásico. Y ya esto es obviamente, de los radioterapeutas y los oncólogos médicos, y me gustaría que el doctor Olivares nos diera como un resumen de todas las opciones que van desde radioterapia hasta los nuevos tratamientos con lutecio, con PSMA marcado con lutecio para cáncer de próstata metastásico, que está cada vez más creciendo y tomando más indicaciones. Sí, bueno, para hacer un pequeño resumen, yo le diría que el PET con PSMA es el principal actor en este momento para eso. Cuando la estadística, los últimos cortes en medicina nuclear, que nuestra clínica cuenta con un servicio de medicina nuclear, reporta que en pacientes riesgo alto y algunos riesgo intermedio va a haber un cambio de estadificación en un 40-50% hacia estadio más avanzado por una visualización o una lesión captante de material radioactivo, PSMA, a distancia, o una recurrencia local en el área pélvica. Esto hace que tengamos mucho más pacientes para tratar en estadio metastásico. Pero también yo soy un fanático de esta definición que surgió hace como 10, 15 años, que es el paciente oligometastásico. De hecho, yo en mi práctica profesional no utilizo la palabra metástasis porque tú le dices a un paciente metástasis y no te escucha más. Metástasis, metástasis, me voy a morir, metástasis, metástasis. Y la verdad es que no es así. Llegó a coincidir con Ramón. Un paciente oligometastásico, que es una definición un poco moderna para la oncología, es un paciente que tiene de 3 a 5 lesiones metastásicas con un primario controlado en otros órganos y que le puedes ofrecer un tratamiento curativo. Voy un poco más allá. En otra época, tú veías un paciente con una MT cerebral, listo, mándalo a su casa, despídanse, 3 meses, 6 meses, ya no. Hoy hacemos una radiocirugía a esa lesión y lo podemos curar. Hay alta tasa de curación. Hoy más allá, antes tú hablabas de que una MT cerebral le hacía radiocirugía a 1 o 2, máximo 3. Hoy no, hoy hablamos de volumen en las lesiones intracraneales, le hacemos radiocirugía, fusionamos imágenes con resonancia magnética y la podemos curar. Entonces creo que hay que romper un poco algunos paradigmas en el paciente metastásico. También aquí, bueno, no tenemos un oncólogo médico, pero hay muy buena respuesta. La combinación de docetaxel con ultraandrogénicos tienen una muy buena respuesta, sobre todo en lesiones óseas. Ustedes saben mejor que yo, el pleso de Batson, un pleso avascular posterior prostático, que hace que siempre estemos buscando lesiones óseas en el paciente prostático, porque es el patrón de diseminación más común que veo en la gammagrafía ósea. Termino con la teragnosis que tú lo decías. Yo hace poco en una charla le decías que si Dios nos permite y nos da la dicha, este será el primer centro en Venezuela que haga teragnosis en su servicio de medicina nuclear, logrando que nos den algún tipo de donación del tratamiento, eligiendo muy bien al paciente. Y esto no es más que, imagínense un PET con PSMA, que es una partícula, una proteína de membrana específica de próstata. Yo hago el PET, localizo la lesión y le doy esa misma molécula de PSMA, pero cargada radioactivamente. El paciente la consume, se dirige directamente al sitio de captación de la enfermedad o de la metástasis y ahí por radiación beta va a destruir la metástasis. Esto va a cambiar la medicina nuclear, va a cambiar la oncología. Es hoy poco accesible, es hoy muy costoso, pero sin duda alguna que el paciente metastásico óseo tiene una alternativa muy clara en lo que es los tratamientos de medicina nuclear directamente a la lesión, que esperemos que muy pronto lo podamos hacer aquí en la clínica. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, doctor Olivares. Gracias, Arturo. Tranquilo, vale. Estás ahí viéndonos. Es que te estabas cambiando, entonces Es pensé que que ya ahora te tengo, tú sabes que ahora en esta era de las redes sociales, ahora tengo un podcast que me invitaron. Por Dale. eso dije, no, dale tranquilo. Chao, Arturo. Gracias. Vale, cuídate, viejo. 15 minutos ya para terminar. La doctora María Elena Sabino, ella es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en radiología del Hospital Universitario de Caracas y fellow en resonancia multiparamétrica
de próstata serán Uroima, Barcelona, España, y fellow de imágenes urológicas Uroima serán Barcelona, España. Y es médico imagenólogo de acá de nuestra institución. ¿Ok? Ella nos va a conversar en 15 minutos acerca de resonancia, pero no en el diagnóstico inicial del cáncer de próstata, sino en ese seguimiento que nos permite la resonancia magnética posterior a los distintos tratamientos que tenemos de resonancia magnética. Le dejo con usted a la doctora María Sabín. Marinera está en España, entonces A la vamos a ver su directiva y video. Sociedad Médica de Policlínica Metropolitana y felicitar a nuestra institución por sus 50 años. El día de hoy vamos a hablar acerca de los usos de la resonancia multiparamétrica de próstata en el posttratamiento a partir de la representación de casos clínicos. Estamos familiarizados con la guía PIRATS para la evaluación inicial de lesiones prostáticas y la estratificación de riesgo de lesiones que puedan estar en zona periférica o transicional con el uso de difusión y la evaluación morfológica T2 y el uso de contraste en el caso de la zona periférica. Pero para muchos es una sorpresa, así como para nuestros abuelos cuando les explicamos los múltiples usos de un reloj inteligente, que la resonancia multiparamétrica de próstata tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, en el seguimiento de pacientes posterior a radioterapia o prostatectomía radical, en pacientes posterior a terapia focal o en pacientes que se eligieron para vigilancia activa, con guías diferentes al PIRATS que se llaman PIR, PIFAT y PRECISE. En el caso de la guía PIR, se utiliza posterior a radioterapia y prostatectomía radical. La preparación y protocolos son similares a la guía PIRATS. El uso de contraste es obligatorio, no se puede emplear resonancia biparamétrica. Se utiliza una secuencia T1 y de difusión amplia desde las crestas ilíacas hasta la sínfisis del pubis para la valoración de ganglios. El T2 siempre en los 3 planos logra aportar información anatómica respecto al área de sospecha, pero las secuencias dominantes son la difusión en el contraste. En el caso de la prostatectomía radical, primero el contraste, y en el caso de la radioterapia, las dos, contraste y difusión. Para la valoración de cada una de las secuencias en la guía PIR, es importante que para la difusión se valora la coincidencia marcada y focal tanto del hallazgo en el valor B alto como en el ADC. En el caso del contraste, si presenta o no realce, si el realce es difuso o heterogéneo o si es precoz o tardío. Y para los dos es importante si se conoce el sitio del tumor primario y la lesión está en el mismo sitio o en un sitio diferente, o si no se conoce por no disponer de imágenes previas al tratamiento. También es importante conocer el concepto de recurrencia bioquímica posterior a prostatectomía radical, que está dado por un antígeno prostático mayor a 0.2 nanogramos sobre mililitros 6 a 13 semanas posterior a la cirugía. ¿Y por qué no se llega al ser absoluto? Porque persiste la secreción mínima de antígeno prostático por las glándulas de Cooper. Aquí tenemos un primer caso, paciente de 70 años, posterior a prostatectomía radical con antígeno prostático de 4.3. Los radiólogos debemos conocer las técnicas quirúrgicas y saber, por ejemplo, que la prostatectomía radical incluye la exéresis de las vesículas seminales. Este paciente no solo presentaba la vesícula seminal derecha, sino que tenía restos de tejido prostático a nivel de las zonas más caudales del ápex. Por lo tanto, no se puede utilizar la escala PIR porque no es realmente una prostatectomía radical. Este otro paciente se realizó una prostatectomía radical exitosa, actualmente presenta 0.95 de antígeno prostático, como vemos hay criterio de recurrencia bioquímica, y observamos en la zona más caudal una lesión de partes blandas
de disposición retropúbica que afecta las zonas anteriores del esfínter uretral. Tiene restricción en difusión, ADC bajo y captación de contraste, por lo tanto es un PIR 5. En cuanto a la radioterapia, hay que conocer el concepto de PSA-nadir, que se refiere al valor más bajo alcanzado tras el tratamiento, y la recurrencia bioquímica posterior a radioterapia es un PSA mayor a 2 nanogramos sobre mililitros respecto al PSA-nadir. Este paciente, 78 años de edad, posterior a radioterapia, un PSA-nadir de 0.5 y uno actual de 1.3, no cumple el criterio de recidiva bioquímica porque no es mayor a 2 nanogramos sobre mililitros. Vemos las secuencias morfológicas, una hipointensidad homogénea, tanto de zona transicional como de zona periférica. En difusión y en contraste no hay alteraciones, por lo tanto es un PIR 1. Paciente de 57 años, posterior a radioterapia, PSA-nadir de 4.2 y el actual de 10.3, cumple criterio de recidiva bioquímica. Tenemos la secuencia morfológica y secuencia con contraste de difusión. En difusión observamos alteración a nivel de la zona periférica izquierda sin captación de contraste, por lo tanto es un PIR 4. 59 años de edad, PSA-nadir de 5 y actual de 9.5, no se cuenta con imágenes previas. Tenemos el morfológico axial T2, donde observamos una lesión focal hipointensa en zona periférica derecha, que presenta restricción en difusión sin alteración de la secuencia postcontraste, es un PIR 4. 67 años de edad, PSA-nadir de 4.7, PSA actual de 9.4. Ya desde el inicio en las secuencias morfológicas vemos una alteración de la anatomía con infiltración de la pared anterior del recto y de las vesículas seminales. En incidencia sagital vemos con mejor definición la afectación de la pared anterior del recto. Presenta restricción en difusión y captación de contraste endovenoso, por lo tanto es un PIR 5. Para la terapia focal, las consideraciones de recidiva local posterior a terapias focales se han manejado recientemente con una escala llamada PIFAT, pero esto solo sigue siendo una propuesta porque requiere de un mayor número de casos para estandarizarlas, así como las guías PIRADS, PRECISE y PIR. Recordar que el tratamiento focal es en pacientes de riesgo bajo o intermedio. Es importante para las terapias focales conocer los cambios de la anatomía normal y de la anatomía adyacente al tratamiento del TU primario. Entender que la recurrencia se evalúa posterior a la resolución de la necrosis posablación, mínimo 3 meses, y que la valoración de las 3 secuencias en orden son contraste, difusión y T2. En este caso, el PIFAT solo establece 3 niveles. El primero corresponde a probable fibrosis sin realce focal, o puede haber un realce focal lineal, pero no en el sitio del tumor inicial, que puede corresponder con un vaso o inflamación. En la escala 2 es un realce focal en el sitio del tumor original, menor de 3 milímetros, y el 3 es un realce focal precoz mayor a 3 milímetros dentro de la zona de ablación, borde de la cavidad de ablación, o un PIFAT 2 previo que aumentó de tamaño. Esto es simplemente la representación de lo que acabamos de explicar. Importante recordar que se debe hacer en este orden, desde el contraste, el valor B alto de la difusión, el ADC y el T2. ¿Por qué? Porque el ADC y el T2 casi siempre van a aparecer como positivos porque son hipointensos posterior a terapias focales. También nos habla la guía de recomendaciones del seguimiento desde un PIFAT 1 hasta un PIFAT 3, donde el 1 es simplemente continuar con la monitorización, el 2 es hacer probablemente una nueva resonancia magnética de seguimiento y la evaluación de la cinética del PSA, y un PIFAT 3 se sugiere una biopsia reciente. Aquí tenemos un ejemplo con una lesión inicial en zona periférica derecha que fue tratada. En el post-tratamiento observamos un realce focal
en el sitio de la lesión con un valor B alto. Como el realza es mayor a 3 milímetros, es un PFAT-3. Este es un paciente de 63 años que presentó inicialmente una cinética ascendente del PSA con 6.69 nanogramos sobre mililitros. Este es el estudio inicial antes del tratamiento. Observamos una lesión hipointensa en zona periférica anterior derecha y una lesión difusa homogéneamente hipointensa a nivel de zona transicional izquierda. Ambas presentaron restricción a la difusión. Por sus características, corresponde con una escala final de 5 porque la lesión en zona transicional medía más de 1.5. Se realiza biopsia y solamente aparece como positiva la lesión en zona transicional izquierda con un Gleason 6-3+3, por lo tanto deciden terapia focal. Aquí tenemos la imagen morfológica antes y después de la terapia focal, donde observamos los cambios post-necrosis de la zona tratada. La zona periférica no fue tratada porque la biopsia dio negativa, pero vemos que todavía continúa la lesión que observamos en el estudio inicial. La difusión actualmente solo restringe la lesión en zona periférica. Ya la lesión tratada no tiene ningún tipo de restricción, pero nuestro deber es aclararle al médico tratante la persistencia con características de sospechas por la guía PIRATS de la lesión periférica. La lesión tratada es un PIFAT-1, la lesión persistente en zona periférica es un PIRATS 4, por lo tanto este paciente va a ir nuevamente a biopsia para decidir tratamiento. En nuestro país todavía no tenemos un gran número de pacientes tratados con terapia focal, pero esperamos que sigan aumentando debido al advenimiento de nuevas técnicas de terapia focal. Por eso, los casos PIFAT 2 y 3 son de la literatura. Como vemos aquí, esta es la lesión inicial en zona periférica izquierda. En zona periférica post-tratamiento vemos los cambios morfológicos que incluso pueden ser con retracción de la cápsula y del tejido. Observamos que no tiene un valor B alto importante, pero sí hay una captación lineal en el sitio del tumor. El PIFAT-3, como ven, es una captación homogénea con alteraciones en el valor B alto también, por esto es un PIFAT-3. Y la primera imagen de esta línea inferior es para recordarles que no se puede hacer una resonancia multiparamétrica de próstata justo después del tratamiento con terapia focal, porque lo que vamos a observar son extensas áreas de necrosis. Agradecer a la doctora Atienza y al doctor García, que siempre se han preocupado en el servicio de imagenología, porque entendamos las alteraciones a nivel imagenológico y la importancia de la valoración de la cinética del antígeno prostático. Y con esta lámina llamar a una reflexión. Esta es una escultura que se encuentra en la Plaza San Pedro en Roma en honor a los inmigrantes. Y es muy importante para los venezolanos que están en el exterior y para los que nos quedamos tratar de enaltecer a nuestra medicina, que sigue siendo de gran excelencia, y recordar que nuestra mayor debilidad reside en rendirnos y la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Gracias por su atención. Buenos días a todos los presentes. Bueno, qué lástima que no está María Elena para felicitarla. María Elena, además quiero a los que están aquí comunicarles que a partir de que llega de España ya forma parte del grupo de accionistas de Policlínica, entró como accionista. Y quiero agradecer, porque no puede ser que se la pasen agradeciéndome a mí y yo no agradecer a los que están todo el día allá abajo fajados, que son la doctora Andrea López, la doctora Normari Sánchez, el doctor Ángel Riera, que son las personas que hacen próstata conmigo. Y como ustedes saben que a mí me gusta viajar por ver a mis nietos, ellos son los que están ahí fajados haciendo el trabajo del día a día y están allá atrás y quiero un aplauso para ellos. Y ahora los invito a que se vengan con nosotros al VIP. Perdón. Bueno, primero mañana, que es el último día de este mes que ha sido intenso, pero ha sido satisfactorio.
Agradecidos a todos los ponentes, agradecidos a todos los que han asistido, agradeciendo a todo el que puso su granito de arena para que este ya sea un mes de, bueno, yo creo que ha sido de lo mejor que hemos tenido estos 50 años, este aniversario. Y aquí tengo mi jefa apuntadora. Y ahora sí los invito a que nos tomemos algo aquí al lado en el VIP de aquí, el más cercano, el nuestro, no el de al final. Y nos vemos mañana a las 8:30. Gracias.